Está bien, un saludo rápido. Esta es una historia original de Tales First, y no voy a explicar demasiado. Empecemos. No te vamos a pagar, le dijo mi madre a mi hija de 14 años. ¿De verdad pensaste que te darían dinero? ¡Qué patética! Se rió mi hermana en su cara. Después de hacerla trabajar durante semanas en su restaurante, prometiéndole un salario, yo no grité. Hice esto. A la mañana siguiente, me llamaron en pánico. Cuando abrí la puerta principal, esperaba ruido. No el ruido fuerte de una fiesta, ni el de adolescentes que han tomado el control de la sala. Solo la banda sonora habitual de una chica de 14 años existiendo. Un vídeo a medio reproducir, el crujido de una bolsa de papas, el suave golpeteo de los dedos sobre el teléfono. En cambio, encontré silencio. Del tipo que no se siente pacífico. Del tipo que te hace detenerte con las llaves aún en la mano, porque tu cuerpo nota algo antes de que tu mente logre entenderlo con calma. Mali estaba sentada en el sofá, mirando hacia la pared, como si la pared tuviera algo importante que decir. No estaba desplazándose en el teléfono. No estaba viendo nada. Ni siquiera fingía hacer tarea. Y su teléfono, que a este punto era prácticamente una extensión de su brazo, no estaba por ningún lado. Sus hombros estaban tensos, como si estuviera intentando mantenerse unida solo con fuerza de voluntad. Sus ojos se veían hinchados. No de manera dramática, no teatral. Solo, cansados. Usados. Dejé mi bolso lentamente, como si cualquier movimiento brusco pudiera asustar a la verdad y hacerla esconderse otra vez. Hola, dije lo más suave que pude. Cariño, ¿qué pasa? Mali parpadeó como si hubiera olvidado que tenía que funcionar en un mundo con otras personas. Luego hizo lo que hacen los niños cuando intentan protegerte de un problema que no saben cómo explicar. Nada. Fue demasiado rápido, demasiado plano. Como si alguien le hubiera dado esa línea y ella la repitiera porque no tenía nada más. No insistí. No todavía. Me senté a su lado. Lo suficientemente cerca para estar presente. No tan cerca que se sintiera como una trampa. Está bien, dije. Estoy aquí. Tómate tu tiempo. Intentó mantenerse firme. Su mandíbula se tensó. Su respiración se volvió ligera. Sus ojos volvieron a brillar. Y aún así, se rompió. Su rostro se desmoronó y las palabras salieron como si hubieran estado atrapadas dentro de ella. Dijeron que no me van a pagar. La frase me golpeó de forma extraña. No porque no entendiera las palabras, sino porque mi mente se negaba a aceptar que pudieran colocarse en ese orden y seguir siendo reales. ¿No pagarte? Repetí con cuidado, como si la expresión pudiera cambiar si la decía más despacio. ¿Cómo que no pagarte? Mali tragó saliva, con la mirada fija en sus manos. La abuela, dijo, con la voz quebrándose. Y la tía Bell. Sentí que el estómago se me caía. No en el sentido de no sabía que estabas trabajando allí. Yo sabía. Claro que sabía. Había sido parte del primer mes de las vacaciones de verano. El horario, los turnos, esa energía orgullosa de yo puedo con esto, mamá que Mali llevaba encima. Pero no me van a pagar no encajaba en la realidad. No en la realidad en la que yo vivía. No con la familia. No con una niña. Solo están atrasadas, dije automáticamente. ¿Verdad? Dijeron que después. Mali negó con la cabeza, un gesto pequeño y sin esperanza. Tomó aire como si hubiera estado ensayando esa parte, como si hubiera intentado encontrar una versión que doliera menos. No. Les pregunté la semana pasada y dijeron después. Y luego volví a preguntar y dijeron después. Y hoy volví a preguntar. Hoy era día de pago, dije más para mí que para ella. Fin de mes. Mali asintió. Fui con ellas después de mi turno, continuó. Solo pregunté si tenían tiempo, si podían pagarme. Lo dijo con el tono de alguien que había intentado hacerlo todo de la manera correcta. Educada, tranquila, sin exigir, solo, normal. Entonces su boca se tensó. Sus ojos volvieron a llenarse de lágrimas. La abuela se rió, dijo. Sentí que algo en mi pecho se volvía frío. Se rió, repitió Mali, como si todavía no pudiera creerlo. Y dijo, no te vamos a pagar nada. Mi garganta se cerró tan rápido que fue como si mi propio cuerpo intentara impedirme hablar, como si supiera lo que venía. Y Bell estaba allí, añadió Mali. Y dijo, ¿de verdad pensaste que te íbamos a pagar? ¡Qué patética! Las palabras cayeron como bofetadas. No solo porque fueran crueles, sino porque fueron casuales. Como si fuera divertido. Como si la ilusión de Mali hubiera sido un chiste que estaban esperando contar. Mali volvió a mirar sus manos. Dijeron que soy familia, susurró. Que solo estaba ayudando. Pero trabajaste allí tiempo completo durante un mes.
Sí, lo sé. Pero dijo que a la familia no se le paga por ayudar. Su voz tembló. La humillación la estaba devorando por dentro. Y luego dijo, más bajito aún. También dijeron que mi trabajo ni siquiera era bueno. Esa parte fue la peor. No el dinero. Ni siquiera el robo. Fue la demolición. La manera en que tomaron algo de lo que ella se había sentido orgullosa y lo hicieron parecer vergonzoso. Podía sentir mi pulso en los oídos. Sentía las manos con ganas de hacer algo, golpear la mesa, lanzar un plato, llamar a alguien y dejar salir toda la rabia. Pero no quería que Mali me viera explotar. Ya se habían reído de ella. Ella no necesitaba más caos encima de todo eso. Así que obligué a mi voz a mantenerse firme. ¿Dijeron algo más? Mali dudó, como si no quisiera repetirlo. Como si decirlo en voz alta lo hiciera real otra vez. Dijeron que no teníamos un contrato escrito, murmuró. Como si eso significara que fui estúpida por pensar que me pagarían. Sentí la boca seca. Hay momentos en los que descubres algo sobre las personas que te criaron y desearías poder olvidarlo. Como enterarte de que una foto de tu infancia era falsa. Como darte cuenta de que una voz familiar es capaz de decir cosas que pensabas que solo dirían los extraños. Tomé mi teléfono. Está bien, dije, todavía con calma. Voy a llamar a la abuela. Los ojos de Mali se levantaron de golpe. En ellos apareció el miedo. Mamá. No voy a gritar, le prometí. Aunque todo mi cuerpo quería convertirse en una sirena. Solo necesito escucharlo de ella. Presioné llamar. Sonó 2 veces. Mamá contestó como si nada hubiera pasado, como si no hubiera tomado el trabajo de una niña y lo hubiera convertido en un chiste. Hola, mamá, dije con cuidado. Mali dice que le dijiste que no le vas a pagar. Hubo una pausa. Pequeña. Casi divertida. Oh, respondió mamá. ¿Te lo contó? El estómago se me revolvió. Entonces es verdad, dije. Sí, contestó, como si estuviera hablando del clima. No le vamos a pagar. Miré la pared frente a mí, la misma pared que Mali había estado mirando cuando entré, y entendí por qué parecía vacía por dentro. Pero se lo prometiste, dije, la voz tensándose. Le dijiste que le pagarían. Mamá hizo un sonido, algo entre un bufido y una risa. Eso era obviamente una broma, dijo. Es familia. Estaba ayudando. Estaba trabajando, respondí. Turnos completos durante semanas. Obtuvo experiencia, replicó mamá. Debería estar agradecida. Sentía Mali moverse a mi lado, como si las palabras la empujaran físicamente hacia abajo. Y sinceramente, añadió mamá, con la crueldad casual de alguien a quien nunca le han dicho que no, su trabajo ni siquiera era bueno. Si estuviéramos pagando por eso, no la habríamos contratado. No hablé durante un segundo. No porque no tuviera nada que decir, sino porque la rabia había alcanzado un nivel donde las palabras se sentían demasiado pequeñas. Y entonces mamá lanzó la última puñalada, como si estuviera orgullosa de ella. No había contrato, dijo. Así que, ¿qué exactamente crees que puedes hacer? Mali hizo un sonido que no era exactamente un sollozo ni exactamente un suspiro. Ese sonido hizo algo en mí. No me volvió más ruidosa. Me volvió quieta. Colgué. Me giré hacia Mali. Tenía la cara manchada por el llanto. Los ojos abiertos, enormes. Parecía querer desaparecer entre los cojines del sofá y no salir nunca más. La abracé. Temblaba. Lloraba. No un llanto dramático. De esos en los que intentas detenerte y no puedes, porque tu cuerpo está expulsando el impacto. La sostuve fuerte. Lo siento muchísimo, susurré en su cabello. Siento tanto que te hayan hecho eso. Mali aspiró por la nariz. Pensé que había hecho algo mal. No, dije con firmeza. Hiciste tu trabajo. Exactamente lo que se suponía que debías hacer. Ellos fueron los que hicieron algo mal. Volvió a sollozar. Se rieron de mí, susurró. Lo sé, respondí. Lo sé. Y no merecías eso. Ni por un segundo. No grité. No volví a llamar. No caminé por la habitación como una tormenta. Mantuve la voz estable porque Mali necesitaba estabilidad. Pero dentro de mí, algo había encajado en su lugar. Pronto haría algo que los haría arrepentirse de todo. Y a la mañana siguiente, mi madre me llamaría en pánico. A la gente le gusta imaginar que situaciones así surgen de la nada, como si una familia normal simplemente despertara un día y decidiera, como actividad divertida, robarle a una niña. Pero cuando miré atrás, de verdad miré atrás, no se sentía aleatorio. Se sentía como la escena final de una historia que llevaba desarrollándose desde que yo era pequeña. Yo era 3 años menor que mi hermana, Belle. Puede que no suene a mucho, pero en mi casa lo era todo. Belle era el hijo.
Yo era el mueble. Decorativo. Útil. Silencioso. Cuando éramos niñas, Belle elegía un interés y toda la casa se reorganizaba a su alrededor como si fuera un decreto real. Clases de baile, un nuevo deporte, algún club al que se unía porque sonaba impresionante, un pasatiempo que de pronto decidía que era su pasión. Mamá y papá se lanzaban a apoyarla con la energía de personas que están lanzando un cohete. La llevaban a prácticas, pagaban clases privadas, compraban el equipo especial, se sentaban en primera fila, aplaudían como si hubiera descubierto la cura de algo. ¿Y yo? Yo también aplaudía. Ese era mi papel. El elenco secundario. La que sonreía. La que hacía los quehaceres porque Belle estaba demasiado ocupada. Tiene práctica, decía mamá, como si la práctica fuera una condición médica. Solo ayuda un poco. Tu hermana tiene demasiado en su plato, añadía papá, como si el plato estuviera lleno de diamantes. Así que yo ayudaba. Lavaba los platos, doblaba la ropa, me encargaba de las cosas pequeñas para que Belle pudiera seguir siendo importante. Y aquí viene la parte que te descoloca. No siempre eran crueles de forma evidente. No lo necesitaban. Simplemente trataban a Belle como si su vida importara más. Como si sus sueños fueran los sueños de toda la familia. Como si sus deseos fueran el oxígeno de la casa. Para cuando fuimos adultas, la dinámica no desapareció. Maduró como un buen vino, si el vino fuera favoritismo y su sabor fuera resentimiento. Belle se casó, tuvo 2 hijos, Mason y Harper, más o menos de la edad que Mali tiene ahora. Y vi que algo extraño sucedía. El favoritismo se convirtió en una herencia familiar. Mamá y papá hablaban de Mason y Harper como si fueran pequeñas celebridades. Se preocupaban por su futuro. Apartaban dinero para ellos. Hablaban con un orgullo suave, luminoso. Mientras tanto, cuando surgía el nombre de Mali, la conversación cambiaba. No era exactamente cruel, era más bien educativa. Mali necesita aprender ética de trabajo, decía mamá, como si mi hija hubiera nacido perezosa y necesitara un sermón para sobrevivir. Es bueno que trabaje duro, añadía papá, como si la alegría fuera sospechosa y hubiera que mantenerla bajo control. El amor no se vertía sobre Mali como se vertía sobre los hijos de Belle. El amor se racionaba, la aprobación era condicional, las lecciones eran gratis. Luego, hace unos años, Belle decidió que su sueño era tener un restaurante. No era un siempre quise esto. No era un he trabajado por esto. Fue más bien que un día se despertó y lo anunció como si estuviera revelando su destino. Y mamá y papá actuaron como si siempre hubiera sido el plan. Este es el sueño de Belle, dijo mamá, con los ojos brillantes. Siempre ha querido esto, confirmó papá. Aunque yo estaba bastante segura de que, 2 años antes, el mayor sueño de Belle era no tener que hacer fila para el brunch. Pero una vez que decidieron que era su sueño, se volvió sagrado. Mamá y papá se volcaron en ese restaurante como se volcaban en cada proyecto de Belle. Solo que esta vez había dinero de por medio. Yo no conocía los detalles. Solo sabía que siempre estaban allí, siempre ayudando, siempre hablando como si fueran parte del negocio. Como si no fuera el restaurante de Belle. Era la corona de la familia. Y entonces empezó la presión. Durante el último año, fue empeorando. Empezaron a insistir en que yo debía apoyar el sueño, lo que en mi familia es código para darle algo a Belle. Dinero, tiempo, trabajo, silencio. Mamá lo mencionaba como si fuera algo obvio. Deberías invertir, decía. Papá añadía, calmado pero decepcionado. ¿Es familia? Yo dije que no. No porque no amara a mi familia. No porque quisiera que fracasaran. Sino porque tengo una hija, tengo cuentas, y tengo un fondo universitario que me importa más que la nueva identidad de Belle. Y además, esto es importante, no quería que me explotaran. No les gustó. La temperatura bajó. Las conversaciones se volvieron más afiladas. Cada negativa mía se convirtió en prueba de mi egoísmo. También querían trabajo gratis. Ven a ayudar los fines de semana, decía mamá con ligereza. Es una startup. Fui una vez. Solo una. Y recuerdo estar allí, viendo el caos, observando la forma en que mamá y Belle hablaban con la gente como si fuera desechable, y pensando, no voy a convertirme en parte de esta máquina. Así que dejé de ir. Y entonces, un día, Mali llegó a casa radiante. Conseguí un trabajo. Anunció. ¿Qué tipo de trabajo? Pregunté. En el restaurante, dijo emocionada. La tía Belle y la abuela me ofrecieron. Dijeron que me pagarían $14 la hora. $14 la hora para una chica de 14 años. Sonaba respetable. Como el tipo de cifra que los adultos dicen cuando están tomando en serio el trabajo de un adolescente. Mali estaba orgullosa. Quería ganar dinero para algo importante.
Llevaba tiempo hablando de ahorrar para un viaje relacionado con su cumpleaños número 15. No sola, no algo imprudente. Solo algo que le importaba. Algo que la hacía sentirse mayor. Y yo quería apoyarla. Si tuve un mal presentimiento. Conocía a mi familia. Pero aún así, no podía imaginar que le harían a Mali lo que me habían hecho a mí toda la vida en pequeñas dosis. No podía imaginar que cruzarían esa línea. Y luego volvimos al presente. Mali sentada mirando la pared. Y esa línea no solo había sido cruzada. Había sido pisoteada. Esa noche, cuando Mali por fin se fue a dormir, la casa quedó en silencio de esa manera en que las casas guardan el duelo. Las luces estaban apagadas, los platos lavados, todo parecía normal. Excepto que nada era normal. Me senté en la mesa de la cocina mirando al vacío, repitiendo la voz de mamá en mi cabeza. «¿Te vamos a pagar nada?» Como si el trabajo de mi hija fuera un chiste, como si la humillación fuera una herramienta educativa. No me sentía dramática. Me sentía concentrada. Esto no iba a terminar como una lección sobre cómo dejarse explotar. Todavía estaba sentada allí cuando escuché pasos suaves en el pasillo. Mali apareció en la puerta, sosteniendo su teléfono como si fuera algo frágil. Tenía los ojos rojos. «No puedo dormir», susurró. Golpeé suavemente la silla a mi lado. Se acercó, se sentó y desbloqueó el teléfono con dedos temblorosos. «Quiero enseñarte», dijo. Empezó a desplazarse. Mensaje tras mensaje. Recordatorios de turnos. «Entra a las 3. Puedes quedarte más tarde. Te necesitamos hoy». No era vago. No era una ayuda si puedes. Era programación de trabajo. Luego se detuvo. «Ay», dijo, señalando un mensaje. Básicamente decía, $14 por hora. Te pagaremos a fin de mes. Debajo, como un rastro de migas que conducía a la traición, estaban los otros mensajes. Después. La próxima semana. A fin de mes. Luego hablamos. Mali tragó saliva. Y cuando volví a preguntar, se rieron. Respiré hondo. 4 semanas de turnos a tiempo completo con la tarifa prometida no es dinero de bolsillo. Aproximadamente 160 horas, aproximadamente $2.240 adeudados. Era el tiempo de Mali, el esfuerzo de Mali, el orgullo de Mali. La miré. «¿Está bien si uso tu teléfono para documentarlo todo?» Asintió de inmediato. «Sí. Quiero que sea real. No que digan que estoy mintiendo». Eso me rompió el corazón por segunda vez. La abracé un momento y luego la acompañé de vuelta a su habitación. «Intenta dormir», le dije. «Estoy aquí». Esperé hasta que finalmente se quedó dormida, con el rostro vuelto hacia la pared, las pestañas aún pegadas por las lágrimas. Luego volví a la cocina, abrí mi computadora portátil y entré al portal de reclamaciones salariales del Departamento de Trabajo del Estado. No la policía, no un abogado, no una reunión familiar. El lugar aburrido y oficial donde dices la verdad en casillas y presionas enviar. El teléfono de Mali estaba a mi lado, desbloqueado con su permiso. No tuve que buscar demasiado. Las pruebas estaban alineadas como si las hubieran preparado para un juicio. Mensajes de turnos, entra a las 3. Quédate más tarde. Y ese mensaje con la promesa de pago. El formulario pedía el nombre del trabajador. Escribí, Mali y su apellido. Mis manos no temblaban. Eso era nuevo. Edad, 14. Empleador, el restaurante. Dirección. Número. Había una casilla que decía describa lo sucedido. Lo mantuve simple. Trabajó 4 semanas. Pago prometido. Pago retrasado. Pago rechazado. Adjunté las capturas más claras. Clic, subir, listo. La última página cargó. Un botón grande, enviar. No hice una mueca, no susurré una oración, no intenté convencerme de no hacerlo. Hice clic. Apareció un número de confirmación con fecha y hora. Tomé una captura de pantalla, cerré la computadora y me quedé allí un segundo en el silencio. A mi madre le encantan los valores familiares. A mí también. Por eso elegí a mi hija. Miré la captura un momento. Luego hice algo que casi nunca hago. Le envié un solo mensaje a mi madre. Corto. Controlado. Sin discusión. Sin amenazas. Presentado. Documentado. Oficial. Después me fui a dormir. No dormí mucho. Solo lo suficiente para que el teléfono me despertara sonando como si tuviera trabajo. El nombre de mamá iluminó la pantalla. Contesté. Su voz había cambiado durante la noche. Menos arrogante. Más urgente. Tessa, dijo, y sonaba como si hubiera tragado algo afilado. ¿Presentaste esa reclamación? Sí. Un segundo de silencio.
Luego una exhalación demasiado fuerte. ¿Por qué harías eso? Podía oír cómo intentaba mantenerse compuesta. No llamaba para entender. Llamaba para deshacer. Tienes que retirarla, dijo. Ahora mismo. A Mali se le debe pagar, respondí. Mamá hizo un pequeño sonido ofendido, como si yo acabara de sugerir algo escandaloso, como si pagar a la gente fuera una moda extraña. «Esto es familia», dijo con la voz tensa. «No se hace esto con la familia». Dejé que esa frase flotara medio segundo. «Entonces la familia no debería hacerle esto a Mali», respondí. Su tono se volvió más cálido, de esa forma que usa cuando va a ofrecer una solución razonable que la beneficia. «Manejémoslo en privado», dijo. «Hablamos. Lo arreglamos. No necesitas involucrar a nadie». «¿Te refieres a que no necesito testigos?», dije, manteniendo la calma. Tessa advirtió. «No». Su calidez desapareció. «Bien», dijo seca. «Hablaremos después». «No voy a programar la decencia básica», respondí. «Silencio». No un silencio pacífico. El tipo de silencio que significa que ya está planeando su siguiente movimiento. Y lo hizo. A la tarde siguiente, sonó el timbre. Abrí la puerta. Ahí estaban. Mamá y Belle, de pie como si hubieran venido a recoger algo que les pertenecía. Mamá tenía esa sonrisa tensa que usa cuando quiere parecerla razonable en una historia que está a punto de reescribir. «Tenemos que hablar», dijo, avanzando como si mi porche fuera suyo. «Ya lo hicimos», respondí. «Le dijiste a Mali que le pagarías nada». Belle soltó una risa aguda, casi encantada. «¿De verdad presentaste la queja? No lo puedo creer». Los ojos de mamá miraron más allá de mí, como comprobando si alguien estaba observando. «Baja la voz», murmuró. «La gente no necesita escuchar esto». Sonreí sin humor. Mali sí lo escuchó. La sonrisa de mamá se tensó. Fue directo a la culpa. «¿Cómo pudiste presentar una denuncia contra tu propia familia?» Belle cruzó los brazos. «¿En serio, Tessa, esto es vergonzoso?» Mamá levantó el mentón. «Es un negocio familiar, y Mali es familia». «Ese es exactamente el punto», disparó mamá. Estaba ayudando. Belle se inclinó hacia adelante, los labios curvándose. Y ella pidió experiencia. «Estás actuando como si estuviera trabajando en una mina de carbón». La miré fijamente. «Le prometieron pago». Mamá agitó la mano como si yo hubiera mencionado algo infantil. «No seas dramática». Belle intervino, ligera y cruel. Además, ni siquiera era tan buena. Mamá se aferró a eso, aliviada de tener una excusa. «Exacto. Si estuviéramos pagando, no la habríamos». «Basta», dije. Salió más bajo de lo que esperaba. No suave. Final. Por un segundo, ambas parpadearon, como si no estuvieran acostumbradas a que las interrumpieran. El rostro de mamá se endureció. «Si publicas algo», dijo, «te demandaremos». Los ojos de Belle brillaron, como si las amenazas fueran su lenguaje de amor. «Di algo equivocado y haremos tu vida miserable». Asentí una vez. «Tomado en cuenta». Mamá cambió de estrategia rápidamente. La amenaza no funcionó, así que pasó a la negociación. «Le daremos algo», dijo. «No la cantidad completa, pero algo». «Solo retira la denuncia hoy y lo transferimos», añadió Belle, impaciente. Estaba tan ensayado que casi sonaba como una oferta especial. Las miré, a mi madre y a mi hermana, de pie en mi porche, intentando negociar la dignidad de mi hija como si fuera un cupón. «No». La sonrisa de mamá se desmoronó. La risa de Belle murió en su garganta. «¿No?», repitió mamá, como si la palabra no le perteneciera. «La denuncia se queda», dije. «La prueba se queda. El límite se queda». Mamá me miró fijamente y por un segundo lo vi. Confusión real. Como si no pudiera entender por qué sus viejas reglas ya no funcionaban. El rostro de Belle se tensó. «¿De verdad nos vas a arruinar?». Me sostuve firme en el marco de la puerta. «Ustedes hicieron esto». Se quedaron allí un segundo más, como esperando que yo cediera. No lo hice. Mamá fue la primera en darse la vuelta, rígida de rabia. Belle la siguió, murmurando entre dientes. Y mientras se alejaban, lo sentí en los huesos. Esto no había terminado. Por alguna razón, aún así me desperté pensando que la peor parte ya había pasado. Ese fue mi primer error. Hice café, revisé el teléfono por costumbre y vi el nombre de mi madre en la parte superior de la pantalla, etiquetándome en una publicación como si estuviéramos celebrando un cumpleaños. El estómago se me cayó antes siquiera de abrirla. La foto era del restaurante. Brillante, pulido, con iluminación respetable. El texto era lo suficientemente largo como para parecer un sermón.
Leí la primera línea y sentí el calor subir por mi cuello. No mencionó salarios, no mencionó promesas, no mencionó risas. Lo escribió como si fuera una tragedia familiar desgarradora en la que ella era la víctima y yo la villana con un portapapeles. Y entonces vi la frase que ya estaban copiando en los comentarios como si fuera un titular. Exigió más de $2.000 a su propia familia. $2.000. Así lo escribió. Como si Mali hubiera entrado agitando una corona y una lista de exigencias. Seguí bajando. Los comentarios no hablaban de las decisiones de mi madre. Hablaban de mi hija. Niños malcriados. Jóvenes desagradecidos hoy en día. Una mujer escribió, mi padre le habría dado una lección. Como si estuviéramos votando cómo castigar a una niña por esperar justicia. Miré la pantalla hasta que las letras se volvieron borrosas. Entonces escuché pasos detrás de mí. Mali estaba en la puerta, en calcetines, el cabello despeinado, el teléfono en la mano. No parecía enojada. Parecía asustada. Mamá, dijo en voz baja. ¿Yo hice algo mal? Dejé mi teléfono sobre la mesa como si fuera algo afilado. No. Sus ojos iban de mi cara a su pantalla. La abuela dice que yo supliqué por experiencia. Respiré lentamente. No suplicaste. Mali tragó saliva. La gente me está llamando cosas. Saqué la silla a mi lado. Ven aquí. Se sentó con los hombros tensos, como si esperara un castigo. Me incliné para que no pudiera apartar la mirada de mi rostro. ¿Trabajaste? Dije. Pediste que te pagaran. Eso no está mal. ¿Pero y sí? No, dije otra vez, más firme esta vez, y enseguida suavicé el tono. No. Ellos hicieron algo mal, así que ahora intentan que tú te sientas mal por notarlo. Mali parpadeó rápido. Entonces, ¿qué hacemos? Tomé mi teléfono de nuevo y abrí la publicación. No escribí un discurso, no escribí un poema, no escribí lo que quería escribir. Escribí lo que resistiría la luz del día. Unas pocas líneas, una línea de tiempo, sin adjetivos, sin insultos, solo hechos. Adjunté 2 capturas, una programándola como empleada, otra donde se indicaba el pago prometido. Después, el número de confirmación de la reclamación. Feo y oficial. Al final, una sola línea. Mali tiene 14 años. Publiqué. Luego dejé el teléfono boca abajo y me levanté a revolver los huevos como si fuera una mujer que no acababa de declarar la guerra en el desayuno. Mali me observaba como si esperara que cayera un rayo. ¿Estás bien? Preguntó. Estoy bien, respondí. Solo estoy molesta. ¿Molesta? Sí, dije, dando vuelta a un huevo con más fuerza de la necesaria. Odio el papeleo. Me obligaron a hacer papeleo. Eso le sacó un pequeño sonido. Casi una risa, casi un suspiro. Por la tarde empezaron los mensajes. No públicos. Privados. De esos que empiezan con, hola. No quiero meterme. La mayoría eran familiares. Algunos, personas que apenas conocía. Y entonces llegó uno de un nombre que no reconocí. Hannah. Trabajé en el restaurante. ¿Podemos hablar en algún lugar? No en línea. Miré el mensaje un largo segundo. Mi primer pensamiento fue, hoy ya está demasiado lleno. El segundo, la gente no escribe así si no está nerviosa. Así que respondí. Sí, ¿dónde? Nos reunimos 2 días después en una cafetería al otro lado de la ciudad. Mediodía. Normal. Llena de gente ocupándose de sus propios asuntos. Hannah llegó como si fuera tarde a algo importante. Pasos rápidos, hombros tensos, mirada escaneando el lugar. Se sentó, no tocó su bebida y empezó con: Gracias por reunirte conmigo. Claro, respondí. ¿Estás bien? Soltó el aire. No realmente. Miró sus manos. Vi la publicación de tu mamá. Asentí. Y vi lo que la gente estaba diciendo sobre tu hija, añadió, con la mandíbula tensa. Me dio náuseas. No dije nada. Solo esperé. Hannah levantó la vista. Sé que es tu familia. No era una pregunta. Era una advertencia. Sí, respondí. Por desgracia. Casi sonrió. Casi. Luego se inclinó hacia adelante y lo soltó en voz baja, como si estuviera colocando un peso sobre la mesa. El personal va a presentar una queja conjunta. Parpadeé. ¿Conjunta? Hannah asintió una vez. Un grupo. Actuales y antiguos empleados. Sentí que el estómago se me revolvía. Ella siguió, ahora más rápido, como si temiera perder el valor. Les recortan horas. Les dicen que se queden hasta tarde y luego no lo reflejan en el cheque. Las propinas desaparecen o no cuadran. Nadie quiere enfrentarse porque tu mamá dirige ese lugar como si fuera un reino. Sentí la boca seca. La voz de Hannah se suavizó.
y vi cómo trataron a Mali. Levanté la vista de golpe. Hannah bajó aún más la voz, como si todavía no se sintiera segura diciendo aquello en voz alta. No solo no le pagaron, dijo. La usaron. Los trabajos más sucios, basura, suelos pegajosos, baños cuando la fila llegaba hasta la puerta. Tragué saliva. Y si se veía cansada, tu hermana se reía y decía, bienvenida al mundo real. Hannah exhaló. No le permitían quejarse. Si pedía un descanso, la trataban como si fuera una dramática. Luego me miró directamente. Mali es menor de edad. Si estás dispuesta, queremos incluir su experiencia con tu firma como su tutora legal. De repente, el café parecía demasiado iluminado. Me recosté en la silla. Entonces, ¿quieres que me una? Hannah asintió. Sí. La miré fijamente. Es mucho. Lo sé, dijo en voz baja. Pero esto es más grande que un solo sueldo. Pensé en la cara de mi madre en mi porche. Pensé en Belle riéndose. Pensé en Mali preguntándome si había arruinado a la familia. Solté el aire. Está bien, dije. Lo haré. Los hombros de Hannah se relajaron como si hubiera estado conteniendo la respiración durante semanas. Gracias, dijo, y su voz se quebró en la última palabra. Pasó una semana. Desde fuera, la vida parecía normal. Almuerzos preparados, ropa doblada. Mali fue a su clase de baile. Y entonces entré al estudio para recogerla y vi a mi madre y a Belle allí, demasiado cerca, demasiado confiadas, ya hablando. Mali estaba entre ellas, con los ojos muy abiertos y la cara pálida. Sentí algo frío recorriéndome la espalda. Mamá fue la primera en girarse. Tenía ese brillo justo en el rostro que le aparece cuando cree que está impartiendo justicia. Ahí estás, dijo, como si yo la hubiera hecho esperar. Belle cruzó los brazos. ¿Tienes idea de lo que has hecho? La mirada de Mali se clavó en mí, como si hubiera estado conteniendo la respiración hasta que llegué. Mamá habló directamente a Mali, con esa voz dulce que te revuelve el estómago. Esto no tenía que pasar, dijo. Somos familia. Belle intervino, más cortante. Metiste a extraños en esto. Arrastraste a todo el negocio. Los ojos de mamá se desviaron hacia mí y luego volvieron a mi hija. Esto no se le hace a la familia, dijo, tranquila como un veredicto. El labio inferior de Mali tembló. Parecía estar intentando decidir si debía disculparse por existir. Di un paso al frente y me coloqué entre ellas y mi hija. Basta, dije. Mamá parpadeó, ofendida. Estamos hablando. No, dije, tomando la mano de Mali. La están acorralando. Belle soltó una risa despectiva. Por favor. Los dedos de Mali se apretaron alrededor de los míos como si se aferrara a una barandilla. Miré a mi madre. No tienes acceso a ella, dije. No así. Ya no. Por un segundo, la ira de mamá se resquebrajó. Su voz bajó y sus ojos se movieron con inquietud, como si de pronto fuera consciente de las consecuencias. Tienes que retirarlo, dijo. Tessa, tienes que hacerlo. El rostro de Belle se tensó. Mamá tragó saliva y las siguientes palabras salieron más pequeñas. Pusimos la casa como garantía, dijo. Para el restaurante. Si cae, lo perdemos todo. La sala quedó en silencio. Mali la miró como si acabaran de entregarle una culpa demasiado pesada para cargarla. Apreté la mano de Mali y mantuve la voz calmada, porque eso era lo que mi hija necesitaba. Tú elegiste eso, dije. Ella no. El rostro de mamá volvió a endurecerse. ¿Entonces vas a dejar que lo perdamos todo? La miré. No le pagaron a la gente, dije. No le pagaron a mi hija. Eso fue lo que eligieron. Belle abrió la boca y luego la cerró, porque no hay argumento limpio contra pagarle a alguien por su trabajo. Me volví hacia Mali. Vamos, dije. Y nos fuimos. 6 meses después, seguíamos sin contacto. Mamá, papá, Belle, ninguno. Sin llamadas, sin reuniones familiares, sin visita sorpresa. Después de lo que hicieron en el estudio de baile, el acceso a Mali terminó. La queja laboral no se resolvió en un día. Se movió como se mueven las consecuencias reales. Lento, oficial, inevitable. Recibimos notificaciones por correo, una fecha para presentarnos y una audiencia donde a nadie le importaba la familia ni la experiencia laboral. Les importaban las horas trabajadas, los mensajes y si una menor había cobrado por su trabajo. Mamá llegó furiosa y confiada. Se fue más pequeña. Unas semanas después, la decisión llegó por escrito. Le debían a Mali su salario. Y finalmente, el pago entró. Mali miró la notificación del depósito como si pudiera desaparecer. ¿Es mío?, susurró. Hasta el último centavo, dije. No celebró.
Solo exhaló como si su cuerpo hubiera estado conteniendo la respiración durante meses. Luego sonrió, pequeña, satisfecha, y transfirió el dinero a su fondo para el viaje como si fuera lo más normal del mundo que te paguen por tu trabajo. Después de eso, las cosas siguieron desmoronándose del otro lado. En nuestro pueblo, la historia se corrió. A la gente no le gustan los empleadores que estafan a sus trabajadores, y les gusta aún menos cuando se lo hacen a una chica de 14 años. Las quejas del personal se acumularon. Los empleados renunciaron. Los clientes dejaron de ir. Casi un año después de que todo comenzara, me enteré por familiares que mis padres habían vendido la casa. La habían vinculado al restaurante, pidieron préstamos sobre ella para mantener vivo el sueño de Belle, y cuando el negocio fracasó, la deuda no desapareció. Mali me preguntó una vez: ¿fuimos demasiado lejos? Dijimos la verdad, respondí. Ellos eligieron el resto. La vida se volvió más tranquila después de eso. Mali se volvió más ligera. Y yo aprendí algo que mi yo más joven jamás habría creído. Cortar el contacto no rompió a nuestra familia. Por fin la protegió. Entonces dime, ¿fui demasiado lejos o no lo suficiente? Déjamelo en los comentarios y suscríbete para